Vamos a continuar con la tercera ponencia de hoy, la cual está a cargo de la doctora Claudia Elena Velázquez Olmedo. Ella nos va a hablar acerca de la construcción y validación de un instrumento, sobre todo los retos durante la pandemia. Les hablo rápidamente, una breve reseña curricular de la doctora. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Pedagogía por la UNAM. Es doctora en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Su línea de investigación ha sido involucramiento y autoeficacia parentales. Tiene experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado y de investigación en salud. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales en pedagogía y psicología. Ha participado como colaboradora en investigación en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT de la UNAM, y en el grupo Cognición y Didácticas de las Ciencias. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, pues también agradezco esta invitación. Sobre todo es un foro importante para los alumnos. Alguna vez todos fuimos alumnos y justamente buscábamos estos espacios donde quizá fuera del aula podamos aclarar y tener un diálogo mucho más abierto a estas dudas que quizá en otro momento no nos atrevemos a decir dentro del aula o que quizá no aparecían porque todavía no estábamos en ese momento de investigación. Entonces, creo que es algo que todos compartimos, quienes pasamos ya por esa etapa desde los inicios, es justamente que las dudas quizá van saliendo cuando las vamos aplicando. Entonces, lo que yo quiero compartir es esta parte de una investigación que realicé durante la pandemia y pues muchísimas gracias. Espero sea interesante para ustedes. A ver, permítanme, creo que estoy teniendo temas. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, la estamos viendo, doctora. Perfecto. Bueno, pues les comparto. El tema es construcción y validación de un instrumento y los retos durante la pandemia. Igual que mis compañeros que ya presentaron, hago mucho hincapié en nuestra afinidad y el objetivo de medir algo intangible, algo no observable, que es aún más complejo. Voy a empezar compartiendo la pregunta, ¿qué es una prueba psicométrica? Pues es un procedimiento estandarizado con el que se pretende muestrear una conducta. Recordemos que debido a que nuestro constructo es muy abstracto, pues debemos de llevarlo hacia una conducta observable. Entonces, eso es en lo que nosotros nos enfocaremos a medir, algo que sea observable para que pueda ser medible. ¿Qué criterios debe cumplir una prueba para que funcione adecuadamente? Existen diversos autores que aportan unos u otros características de una prueba, pero en general podemos resumirlo en los siguientes factores que son importantes. La validez, que ya hablaron acerca de ella, la fiabilidad, que está relacionada con la confiabilidad, la imparcialidad, el diseño y desarrollo de las pruebas, las puntuaciones, las escalas, las normas, la equiparación y los puntos de corte, la documentación de las pruebas, los derechos y obligaciones de los examinados, los derechos y obligaciones de los usuarios de estas pruebas, la administración, calificación, presentación de los informes y sobre todo su interpretación, que en este caso también se ha mencionado por qué es tan relevante el ser muy cuidadosos y tener un tamizaje de grano fino, porque justamente se toman decisiones en función de estas puntuaciones o de esta interpretación más bien obtenida de cada instrumento. Les voy a hablar en general de los pasos para la construcción de una prueba psicométrica. Estos se pueden resumir en tres. El primero es en lo referente a la teoría. El primero es determinar cuál es el atributo psicológico que nosotros vamos a medir. Especificar la población objetivo, que como mencionó el doctor Mercado, es deseable que tenga esta distribución normal. Revisar la literatura relevante sobre el atributo a medir.
Generalmente cuando iniciamos o tenemos nuestros primeros contactos con una construcción de una prueba o siquiera la elección de alguna prueba, tenemos actualmente una mayor diversidad en cuanto a las opciones de pruebas, aunque sea de un mismo atributo. Entonces, también cuidar cómo hacemos esta revisión, cuáles son los sitios a los que nos acercamos para obtener esta información. Y el siguiente paso es analizar las definiciones propuestas por el atributo. Puede haber una variabilidad en estas definiciones, sin embargo, hay generalidades que se comparten en la mayoría de las definiciones. Identificar las variables relacionadas con el atributo. Justamente qué variables se ha demostrado que intervienen en la medición de X atributo. Elaborar una red nomológica con las variables relacionadas con el atributo, revisar los instrumentos que se han utilizado para medirlo y elaborar las fichas psicométricas de los instrumentos. Esto se me hace también una actividad quizá pesada al inicio, pero al final vamos a obtener cuáles son las puntuaciones de confiabilidad, cuál es la validez de cada instrumento, y esto nos va a ayudar a decidir entonces cuáles instrumentos vamos a incluir en nuestra revisión teórica. Analizar justamente la calidad de estos instrumentos y con ello determinar y definir las dimensiones del atributo que nosotros vamos a medir. El siguiente punto va en función a la aplicación de la escala y la elaboración de la base de datos. Está relacionado también con la ponencia anterior en cuanto a la aplicación de la escala a una muestra predeterminada. Nosotros ya debemos tener identificada cuál va a ser nuestra población objetivo, si van a ser adolescentes, si van a ser estudiantes, si van a ser niños, si van a ser adultos, adultos mayores, usuarios de algún servicio de salud. Entonces, también en función de eso, nosotros vamos a hacer nuestra revisión de la literatura anterior, porque probablemente voy a medir, por ejemplo, el apego a un tratamiento, pero es muy diferente en niños que en adultos mayores o en jóvenes. Entonces, debo seleccionar muy bien cuál va a ser esta revisión de la literatura. Crear la base de datos en el programa estadístico, limpiar la base de datos, como ya lo mencionaron, es un término que utilizamos nosotros en estadística, y describir a los pacientes. Esta descripción es en función a datos sociodemográficos. Entonces, también es importante tener un perfil de nuestros respondientes. Y la última es la determinación de validez y confiabilidad, que en ella evaluamos cuál es la calidad psicométrica de la escala. Esto se hace con una serie de pasos y de análisis estadísticos que suenan un poco complejos, pero al finalizarlo tiene mucho sentido nuestro trabajo, y no voy a ahondar ahorita en esto, más adelante lo voy a desarrollar un poquito. Voy a comenzar con el concepto de validez y de confiabilidad. La validez la entendemos como el grado en el que las evidencias y la teoría respaldan interpretaciones de las puntuaciones de un instrumento. Existen o se puede clasificar en tres grandes tipos. La validez es la validez de constructo, la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de criterio se deriva en dos: la validez concurrente y la validez predictiva. En cuanto a la confiabilidad, la entendemos como el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes a lo largo del tiempo. Se puede la confiabilidad establecer mediante dos métodos, que puede ser la división por mitades de nuestra muestra o la covarianza entre los reactivos. Les quiero poner un ejemplo. Esto es la analogía de Buswick y Kate, en el que un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ejemplo, supongamos que vamos a probar un arco de tiro con 3 tiradores. Cada uno debe realizar 5 disparos. El primer tirador, como vemos, sus tiros no dan en la diana y además están muy dispersos. El tirador 2, a pesar de que no dan en la diana, podemos ver que se están agrupando. Y el tirador 3 da en la diana y se agrupan mucho más cercanos sus tiros. Como ejemplo, podemos
considerar que el primer tirador, si habláramos de un instrumento de medición, pues carece de confiabilidad y validez. El segundo tirador, al agruparse estos tiros, podemos decir que tiene cierta confiabilidad, puesto que se están agrupando sus tiros, pero carece de esta validez porque no está en la diana, no da realmente en el centro. Y el tirador 3 tiene la confiabilidad y la validez, ya que sus tiros dan en la diana, que podemos considerar que es nuestro constructo o nuestro atributo psicológico. Sí está midiendo eso y además tiene cierta consistencia en sus tiros, no están dispersos. Les quiero hablar un poquito más acerca de cómo surgió esta investigación. En esta investigación, lo que al final se quiso conocer fue el rendimiento académico de estudiantes de primaria. Entonces, justamente lo que nos interesó fue conocer cómo se estaba dando dentro de este contexto de confinamiento, porque se realizó durante el confinamiento en pandemia. Ya se había investigado que las variables que se relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes en general son el involucramiento parental, la autorregulación del aprendizaje, y esas dos variables ya las habíamos considerado. Y consideramos importante ingresar a alguna otra, que era esta autoeficacia parental escolar. ¿A qué se refiere esta autoeficacia? Es cómo los padres se perciben de eficaces para hacer este acompañamiento y apoyo a los estudiantes para que ellos sean exitosos o logren el mejor desempeño académico de acuerdo a sus capacidades. ¿Por qué fue importante? Lo consideramos muy importante puesto que este cambio de paradigma de la educación implicaba por fuerza que padres y madres se involucraran muchísimo más en el proceso educativo de sus hijos. Los tenían 24/7 en casa, entonces no había manera de que no hubiera este involucramiento. En general, en cuanto a la construcción de los instrumentos, les puedo hablar de los pesos factoriales. Algunos de ellos se muestran marginales, como podemos ver, 0.53, 0.56, pero en general también podemos ver las alfas, que nos habla de esta confiabilidad de los instrumentos que obtuvimos, que son mayores a 0.80. Hay otras mediciones en cuanto al análisis confirmatorio del instrumento que también nos hablan de qué tan válido y confiable es. Idealmente son valores en GFI, CFI, TLI mayores a 0.9. Podemos ver que ahí los obtenemos. Y los errores, que también nos hablaban de que no nos podemos liberar de los errores. Suena cliché, no es que los errores no sean malos, claro que nos pueden jalar nuestra muestra y nuestro análisis, pero la importancia de considerar nuestros errores en nuestros análisis es que precisamente como ya los estamos considerando como que van a estar ocurriendo, vamos a estar vigilantes de estos errores, entonces no vamos a permitir que se nos desboquen y que se nos salgan de control. En general también quiero compartirles que precisamente como no nos íbamos a quedar únicamente con esta aplicación de los instrumentos, a los mismos padres bueno, a las mamás, en este caso la muestra fue con mamás, se les envió un cuestionario de preguntas abiertas porque también queríamos conocer cuáles eran estos retos. Queríamos darle voz a todo esto que ellas estaban viviendo dentro de casa. Los retos que tenían eran, se pueden mencionar a grandes rasgos, la disponibilidad del tiempo. Entonces, ellas organizar su tiempo, porque la mayoría, además del trabajo en casa, tenían otro trabajo que si bien lo estaban realizando desde casa, pues les implicaba un esfuerzo en cuanto a la organización de sus horarios y el tratar de estar vigilantes de los menores, pero sin descuidar su trabajo. Entonces, era el tiempo lo que nos reportaban. Otra cuestión importante eran los recursos. Desafortunadamente, no todos están como nosotros o como yo desde el privilegio, ¿no? De contar con un equipo de computación, con una red de internet que no tiene mayor problema, afortunadamente. Entonces, al tener más de un menor quizá y además necesitar este equipo de cómputo para el trabajo, también les generaba mucha ansiedad y mucho estrés el no poder cubrir las necesidades básicas en ese contexto, ¿no? Porque
no les bastaba la disponibilidad de los equipos. ¿Qué otra cuestión? Esto me llamaba mucho la atención porque era como esta falta de habilidad más pedagógica de cómo explicarle a sus hijos, de cómo acompañarles a sus hijos. Y es que justamente como el sistema educativo tampoco estaba preparado para poder adaptar a una educación a distancia, pues la educación básica, ¿no? O sea, en general ninguna, porque no había un programa especializado dirigido a niños para continuar su educación a distancia. Entonces también tanto a los docentes se les complicaba dar estas clases porque en algún momento querían darlas de la misma manera que en aula y pues era imposible, ¿no? Por más que veíamos que ponían su pizarrón y trataban de explicar, pues la cámara tampoco tiene esta capacidad de nitidez, ¿no? Los niños se nos dispersaban muy rápido, o sea, la atención que podían poner era corta comparada con la clase y el contexto. Esta aplicación fue en línea, tuvimos esta necesidad. Entonces, en cuanto a los errores, también consideramos que iba a haber un sesgo, porque esta muestra se pudo lanzar dentro de grupos que mismos padres de familia hicieron en redes sociales, donde ellos mismos buscaban apoyo en cuanto a cómo acompañar a sus hijos en estas clases, desde mandarse una duda, oigan, en el libro de texto de la SEP de tal grado de tal página, no comprendo esta actividad. Entonces, alguien más participaba y la apoyaba en esta actividad. Tenemos un sesgo justamente porque este involucramiento escolar ya está dado, o sea, ya ellas como mamás están participando en él, no están quedándose pasivos. Entonces, ok, nuestra población son mamás que se están implicando, pero ¿cómo está siendo esta implicación? Que es lo importante, o sea, queríamos medir cómo se estaba dando, conocer cómo se estaba dando. Entonces, partimos ahí, no tuvimos la oportunidad de tener una muestra mucho mayor y justamente porque también no todas las mamás tenían este acceso al formulario que se les envió vía electrónica. Entonces, eso también lo consideramos. Y quisiera cerrar con algunas recomendaciones acerca de las aplicaciones a distancia. Nos debemos asegurar de disponer de medios que garanticen la seguridad de los datos de los participantes frente a posibles riesgos externos o accidentes. Posibles riesgos externos. Puede ser que difícilmente, pero bueno, algún hackeo, alguna pérdida de los datos o accidentes propios que no guardemos o no respaldemos nuestra base de datos. Entonces tenemos que asegurarnos de tener un respaldo de que no sean identificables los participantes. En el caso de nuestra investigación, únicamente obviamente se les folió y se les pidió un correo de contacto. No se les pidió algún nombre, alguna dirección de domicilio. Lo único que pedimos para demográficos fue la edad, la escolaridad, el número de hijos, si trabajaban únicamente en casa o también tenían que atender otra actividad. Entonces, digamos, son características que no permiten que sea identificable el participante y probablemente vulnerado. Que las condiciones físicas y psicológicas de la persona que recibe el servicio sean compatibles con la aplicación remota. Es decir, en características físicas, por ejemplo, pues necesita contar con todo este equipo, perdón, para la aplicación remota. Y en características psicológicas, pues que se encuentre, bueno, en este caso no lo pudimos cubrir porque también implicó eso, pero que se encuentren las mejores condiciones para participar. Que quien recibe el servicio entiende y acepta las condiciones en las que se desarrollará este. El consentimiento informado, o sea, algo que todo mundo tenemos muy presente es consentimiento informado. Siempre debemos solicitarlo y preguntar al participante si tiene alguna duda, si el objetivo de la investigación fue claro o de la aplicación y si las instrucciones también son claras. Incluso en la redacción de los reactivos. También debemos de pensar a qué población va dirigida, adecuar el lenguaje. En mi caso, que fue la aplicación a distancia, puede ser con un dispositivo móvil o puede ser con la laptop. Entonces, incluso que el diseño
me permita navegar o le permita navegar a mi respondiente y que la respuesta sea fácil y que no sea tan complicada la obtención de estos datos, que se disponga de apoyo de personal necesario para el correcto desarrollo de las pruebas, competencia lingüística o discapacidad o deterioro cognitivo. Hay quienes tomaron este muestreo justamente con pacientes con ciertas características que necesitarían apoyo, por ejemplo, adultos mayores. Respetar siempre los derechos de propiedad intelectual de un test. Si nosotros tomamos ya sea algunos reactivos o si hacemos una adaptación de los reactivos o si hacemos una validación de alguna prueba que se realizó en otro país, tenemos que recuperar la información y darle este derecho de autor de quienes tomamos esta información. Respetar siempre, perdón, se me repitió esto. Considerar el posible impacto del cambio en las condiciones de aplicación del test sobre sus propiedades psicométricas. Es decir, por ejemplo, en cuanto a la confiabilidad, este concepto de estabilidad de test-retest, pues también lo tenemos que considerar si es que nuestra investigación lo amerita. Asegurarnos de mantener la confidencialidad de los datos, ley de protección de datos, ya se los había mencionado, y en la lectura e interpretación de las puntuaciones ser conscientes de las alteraciones introducidas respecto a las condiciones descritas en el test o manual. Cuando aplicamos ya pruebas estandarizadas que ya son comerciales, generalmente en el manual nos vienen las características en las que se debe de aplicar cierta prueba, entonces apegarnos a estas recomendaciones o documentar las aplicaciones en las condiciones de aplicación si es que hay algún cambio y considerarlo, mencionarlo en nuestra investigación, en nuestras recomendaciones para posibles investigaciones quizá, o que seamos más reservados con estos resultados, ¿no? Porque quizá hubo esta variabilidad que pueda ser importante. Por ejemplo, en el caso de mi investigación, pues la variabilidad es que todas las mamás per se ya estaban involucradas. Entonces, eso también pudo afectar un poco la muestra, o más bien, la interpretación de estos resultados debe ser más prudente. Y priorizar la utilización de test y cuestionarios adaptados y validados a condiciones virtuales. Esto es específicamente para quienes ya quieran lanzar o hacer su investigación totalmente en línea. Pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Creo que se han manejado también conceptos básicos para llevar a cabo este ejercicio de la medición. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Les recordamos que al final vamos escribiendo, por favor, todas las preguntas en el chat y al final las haremos a todos nuestros ponentes. Muchas gracias.